¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un video de C100. En esta ocasión estaremos analizando y comparando a manera general compañeros, centrándonos principalmente en los de 3 y 4 estrellas. El concepto de este video surge para explicar un poco lo que está pasando, donde se recomienda tener por ejemplo a Douglas en vez de Lilian, incluso al mismo Douglas por encima de Wes McCott para Yuki. El porqué de esto es importante entenderlo, toda vez que nos ayudará en nuestra toma de decisiones y contextualizar cuáles son los caminos óptimos y también para ahorrar recursos en ocasiones futuras. Para efectos prácticos de este video vamos a estar centrándonos en el mencionado Douglas que tenemos en pantalla y la comparación con Lilian, su alternativa de 4 estrellas. A Douglas lo vamos a estar analizando con las 4 copias, el máximo, y a Lilian con sus valores base. Eso quiere decir que para efectos vamos a tomar a la Lilian que podemos ver aquí en compañeros, a esta Lilian y estos valores que tenemos acá. Sabemos entonces que para Lilian vamos a tener en cuenta dos factores base. El primero, que para todas las cartas de costo 1 o menores se nos suma un 10% de daño. Y cuando nuestro personaje utiliza una skill card, una carta de habilidad, se le suma otro 10% que se puede sumar, stackear hasta 3 veces, dando un total, si se cumplen las condiciones, de un 40%. En lo que a Douglas se refiere, vamos a quedarnos entonces con el incremento del 16% en ataque y que al principio de la batalla aumenta el daño total, no especifica, no tiene ningún tipo de condiciones, solo es el primer turno, por 16%. Vamos entonces a entrar en el detalle del análisis matemático de cada uno. Utilizaremos a Meirin como ejemplo y estos valores que vemos acá donde dice Douglas 13 y Lilian 16 son los de ataque base que tiene cada compañero a nivel 1. Tomemos primero a Lilian, donde sabemos que para Meirin casi siempre nos estará dando un más 10% de daño a cada carta de ataque y otro más 10 adicional sumado hasta 3 veces por cada carta de habilidad que usemos, siendo la más realista Unity dentro de un ciclo regular. Esto quiere decir que podemos contar con un 10% casi permanente y con una progresión de 3 fases que podemos plasmar de esta manera. Aquí podemos ver cómo está discriminada la fórmula y notamos que el factor del compañero para el caso de Lilian se suma, no se multiplica, porque estamos hablando de un más 10, más 20, más 30 o más 40% de daño de carta, pero no es multiplicativo. Entonces, para efectos, sabemos que podemos tomar como referencia un 20%. Sabemos que es el 10% por cartas de 0 o 1 y un 10% adicional por cada carta de habilidad. Pero sabemos que generalmente vamos a comenzar un ciclo de ataque teniendo en cuenta que vamos digamos, a tener en la mano un Unity, en casos ideales claramente. Entonces, ponemos este 20 y sabemos que este daño promedio es representativo, no es teniendo en cuenta mitigaciones ni otros factores como defensa, etcétera, por lo cual no va a ser el daño real que estamos haciendo, pero nos sirve a manera de ejemplificar. Entonces sabemos que tenemos esto dentro de nuestro primer ciclo de ataque, por así decirlo. En un segundo ciclo de ataque, cuando volvamos a utilizar otra carta de habilidad en el mismo turno, tenemos entonces 30, que se representa con este daño. Y por último, como máximo vamos a tener un 40% que se representa con este daño. Todo esto lo debemos promediar. ¿Por qué? Porque de manera realista estamos nosotros entonces promediando un daño que estamos teniendo en toda la secuencia, porque este daño va a ser luego de pasar y atravesar por varios ciclos, entonces no sería justo tomar este último valor como referencia, sino un promedio de todos. Entonces los promediamos y tenemos que nuestro valor promedio sería 1485,23. Vamos a quedarnos entonces con este valor de 1485. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para el combo ideal de Mei Ling, el Rising Dragon, que es la patada, y su epifanía, que nos permite acumular cada golpe por carta utilizada de pasión, o sea, de fuego, no va a entrar dentro de ese primer 10% porque son para cartas de coste 1 o menor. Por ende, esto que estamos haciendo aquí tendrá una disminución dentro de un combo ideal. Tenemos luego a Douglas, que haciendo la modificación aquí serían 13 de ataque base. Retiramos este 40%, aquí lo dejamos en 0.
Y sabemos entonces que nos da un 16% al ataque, pero ese 16% no va sobre los 467, porque se hacen ya estando en la instancia en el combate, va sobre el total, que sería 714,06 para este caso particularmente. Entonces sería 16. Y si se dan cuenta entonces, tenemos que el daño promedio, sin ningún tipo de condición, ya se encuentra más arriba que la primera fase que teníamos entonces con Lilian, donde habría que utilizar por lo menos un Unity para poder superarla, que sería acá. Entonces, adicionalmente a esto, también aplicaría para el Rising Dragon, porque Rising Dragon tiene un coste de 2, pero no le afectaría en este caso a Douglas. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que el factor multiplicativo del primer turno tampoco tiene ninguna condición más allá de que solo es válido para ese primer turno, lo cual entonces podríamos ponerlo acá. Sabemos que esto es Passion Weakness, pero para efectos como es multiplicativo, podemos poner otros 16% y vemos que claramente este número es muy superior a cualquier instancia de escalado que tenga Lilian por su parte. Esto que acabamos de analizar también se puede interpretar como la optimización de Douglas para peleas más cortas y Lilian para escenarios de peleas un poco más largas. Sin embargo, esto nos ayuda a entender que los compañeros de 3 estrellas son completamente válidos si los tienes ya subidos y entre uno y otro incluso en escenarios muy particulares podría haber beneficios en utilizarlo de 3 estrellas. Pero esto es simplemente a manera de optimización. Y si tienes subido personajes de 4 estrellas ya, perdón, compañeros de 4 estrellas, no creo que sea imperativo en el sentido que no te va a cambiar o no te va a generar mucha diferencia. Este video es más para mostrar la validez de los compañeros de 3 estrellas y también digamos que no es necesario incluso obsesionarse por esos de 4 estrellas o 5 estrellas porque la diferencia en circunstancias específicas no va a ser mucha. En mi caso particular, tomándome como ejemplo, yo tengo ya a Lilian en level 50, la tengo, pero tengo por otra parte a Douglas en nivel 1. Esto no quiere decir que me va a pasar por a Douglas, aun cuando en escenarios de una pelea de un turno, que quiera hacer por ejemplo con Judas, me iría muchísimo mejor con Douglas, pero no me voy a pasar por cuestión tanto de recursos, de optimización y que la diferencia realmente no sería tanta para justificarlo, porque pues mi Lilian particularmente ya está al máximo de dupes. Entonces esto es simplemente para poder reforzar que son completamente válidos los compañeros de 3 estrellas y que en esos escenarios que explicamos pueden ser incluso mejores. Bueno gente, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su tiempo, se cuidan, hasta la próxima.